Y ahora vamos a conversar con Miriam Lewin, quien estuvo a cargo de la Defensoría del Público, una mujer con más que historia, digo, no solamente como periodista, como escritora, sino que también pasó las que pasó en la época de la dictadura, estando detenida en la ESMA, y todo eso forman carácter y también forman ideología, ¿no? Así que, como la semana pasada hablamos con Bernarda Llorente, esta semana queríamos conversar con Miriam Lewin. Miriam, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con No es lo que parece acá en Radio Pop La Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, bien, y gracias por atendernos. Bueno, y te pregunto, ¿cómo estás viendo este momento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ya con la condena en ejecución, ¿no? Bueno, la Argentina no deja de sorprendernos, no por previsible. La noticia dejó de ser estremecedora, yo diría. Sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó con el presidente brasileño, Lula, la certeza de que existe instrucciones para llevar a los estados judiciales eh, causas que han sido armadas específicamente para tomar represalias con quienes han llevado adelante políticas populares, políticas distribucionistas, políticas de límites al capital. Pero más allá de eso, lo que resulta edificante es que la Argentina no deja de sorprendernos. En general, la movilización popular se da de manera inesperada y potente en situaciones muy sorprendentes. O sea, es como que hay determinadas chispas que periódicamente desatan reacciones populares que hacen que volvamos a creer que salir de esta situación pesadillesca que estamos atravesando es posible. Es decir, cuando el peronismo estaba disgregado, enfrentado, de repente un golpe como este vuelve a unificar y que pasen a un segundo plano las diferencias internas que hacía que una verdadera oposición estuviera desdibujada y que no, digamos, el campo popular lo afectara, un pesimismo que atravesaba todos los cuerpos, porque yo creo que concretamente esto nos está afectando nuestra salud, porque nosotros pertenecemos a esa clase de gente que no puede ser feliz si todo el mundo es infeliz a su alrededor, que quienes todavía tenemos recursos, quienes todavía no estamos atravesando hambre o situaciones de extrema necesidad, quienes no estamos muriendo porque tenemos una enfermedad y no podemos acceder a un tratamiento médico. O sea, a mí me resulta desesperante la situación de las personas con discapacidad y de las personas con enfermedades oncológicas o crónicas que no pueden acceder a un tratamiento. Las personas que después de haber trabajado toda su vida no pueden ni siquiera cubrir una canasta básica. Por eso digo, me parece que la cárcel a Cristina volvió a demostrar que es un estadista. Me parece que su reacción descolocó
a quienes querían dañarla, más allá de que la sentencia es una sentencia absolutamente amañada, y que la causa no se sostiene, que la sentencia es injusta y excesiva. Bueno, no lo digo yo, lo dicen personas que que no son peronistas, que no son kirchneristas, pero que son honestas y que han terminado señalando que la causa es realmente un mamarracho, realmente un mamarracho. Pero bueno, paradójicamente estas son épocas en las que uno termina por ser optimista y por ver una luz del otro lado, al final del túnel, ¿no? Bien, te pregunto esto, no sé, digo, qué análisis haces vos. Digo, ¿no está arriesgando mucho Cristina en estos primeros días como para darle elementos a quienes la quieren ver presa en una cárcel? No, me parece que no. Ella se ha venido a preguntar si podía salir al balcón, cosa ridícula porque el balcón es parte de su domicilio, y bueno, es obvio que va a haber una peregrinación y que sea donde fuere, porque es una líder con mucha ascendente popular, fuera donde estuviera, esto iba a ser una suerte de meca del destino de la peregrinación popular. O sea, yo me imaginaba cuando se aventuraba que iba a ir al Calafate, que le iban a recluir en el Calafate. Yo supongo que ya estarían organizando charters a precios subsidiados para ir a verla al Calafate. O sea que la economía del Calafate iba que está bastante deteriorada, porque recuerdo haber ido durante el previaje y los operadores turísticos locales decían San previaje porque nunca había habido temporadas así. Bueno, y ahora con lo caro que está todo y la ausencia de turismo internacional, imagino que imagino que iba a volver a cierto esplendor la economía del Calafate. Pero más allá de las ironías, creo que asesorada por sus abogados, que son personas muy sólidas dentro del campo del ejercicio del derecho, ella se va a venir a lo que le aconsejen. Y en un momento en que le dijeron que dejara de salir al balcón, bueno, dejó de hacerlo hasta que se confirmó que el balcón es parte de su domicilio, que puede salir cuando le plazca. Me gustaría aclararte que yo no soy obsecuentemente kirchnerista, y que sí soy peronista, que yo no estoy afiliada al PJ y que tengo muchísimas críticas que hacer a lo que se hizo, sobre todo en la época del gobierno de Alberto, cuando ella era Digámoslo así, vicepresidenta. ¿quién Pero lo no? que estamos viviendo, Digámoslo así, ¿quién lo que no? estamos viviendo ahora, ¿cómo? ¿Quién no? ¿Quién no tiene, no Sí, tiene críticas y dolores por ese gobierno que hay que sí, buscar en De la Rúa para encontrar en la época democrática un gobierno tan malo, ¿no? sí. De todas maneras, O creo que un muchos de presidente tan nosotros, malo, porque yo siempre hago este análisis. El gobierno 5 o 6 puntos en la Argentina es un muy buen gobierno, teniendo en cuenta que estamos en la Argentina. El problema fue el presidente, que lo hizo un gobierno de 2 puntos, 3 puntos desde determinado momento en adelante. sí, claro, yo creo que una muy buena gestión de la pandemia. Creo que la inmediata provisión de vacunas, el asegurarse las plazas hospitalarias, el reacondicionar el aparato de la salud pública, que había sido tan golpeado y tan desfinanciado
durante el macrismo. Paradójicamente, lo que estamos viviendo ahora hace que el gobierno de Macri no nos pareciera tan malo, ¿no? Pero lo que es real es que el endeudamiento y los golpes a los sectores populares son algo que tienen en común Macri y Milei. Me parece que estamos asistiendo a un punto de inflexión en la historia argentina. De eso sí estoy segura. Y son estos puntos de inflexión inesperados a los que nos tiene acostumbrado nuestro país, ¿no? ¿Y qué, Esto de que la gente salga masivamente sería a la ese calle. punto de inflexión para vos, Miriam? Digo, Alcira Argumedo diría los rizomas de la historia, me acuerdo porque fui alumno de ella. Digo, sí. Que para vos, o sea, es esa cosa que cuando parece que no va a aparecer, es como la gramilla, ¿viste? Cuando vos, qué lindo que tengo el jardincito, te apareció la gramilla, ¿viste? Sí. Digo, para vos, este punto de inflexión, ¿qué sería hoy? El encarnamiento a Cristina, como te decía, al principio sacó al pueblo de la calle. Me parece que lo espontáneo de la reacción fue inesperado y que dejó desarmado incluso al oficialismo, ¿no? En la Argentina en general y desgraciadamente cuando se golpea el bolsillo de la clase media es cuando se dan reacciones realmente masivas. Me permito señalar que la tibieza de la CGT en esta coyuntura no le restó masividad a la protesta. Yo participé muy activamente, profesionalmente y después además como manifestante de la salida a la calle que hizo caer el gobierno de la Rúa en diciembre del 2001, y me parece, tengo la sensación de que si bien las condiciones no son las mismas, hacia algo parecido nos estamos encaminando. Porque, creo que solamente con el consecuente apoyo, pero que también con las presiones del Fondo Monetario Internacional, es que el gobierno se está sosteniendo y cada vez más está desapareciendo la clase media. Ya cada vez más, hoy fui al supermercado, la gente pagaba la comida con la tarjeta de crédito en 3 cuotas. O sea, pagar en cuotas el sustento. O sea, tener que sacar a crédito el sustento es algo que hacía rato que yo no veía. De hecho, fui a una cadena de supermercados a la que yo voy habitualmente y pago con la tarjeta de débito por comodidad o con aplicaciones, etcétera, etcétera. Y había señora de clase media, de caballito, delante mío, que dijo, ¿no tiene la promoción de tal banco? 3 cuotas sin interés, y sacó la comida con 3 cuotas sin interés. O sea, llenó el changuito con 3 cuotas sin interés. Y eso la verdad es que no lo había visto. Tengo amigos extranjeros, italianos concretamente, que están acá en la Argentina y están horrorizados por los precios de la comida. Pero horrorizados, Me dicen, ni en Roma, ni en París, ni en ninguna ciudad turística te sale un puré de papas 10.000 pesos. Sí, sí. O sea, es como... Entonces se reía, a ustedes les conviene venir a vivir a Roma porque van a gastar la mitad, decían. O sea, es como... Esto es ridículo. Esto tiene que tener... Un país productor de alimentos no puede estar padeciendo esta situación. Pero bueno, si querés empezamos a trabajar de la situación de los periodistas, que es de lo que sé más, ¿no? Sí, yo te iba a preguntar cómo has visto los medios, fundamentalmente voy a decir así, los medios que antes eran independientes y ahora son
oficialista, digo, ¿cómo has visto, digo, voy a decir así, el TN de Viale y compañía? Bueno, la verdad ahora me pierdo quién está en La Nación más y quién está, bueno, Majul y el Pelado en La Nación y bueno, y los otros que están en A24, digo, no, digo, más allá de los nombres, digo, te pregunto en general cómo lo has visto, ¿no? Sí, bueno, me parece que hay un aparato de medios ultraoficialistas y obsecuentes, una situación muy extrema que no habíamos visto antes, fue cuando fuimos testigos de la intervención eh, en la entrevista de Milei por parte de un periodista cuando le preguntaban por Libra, después del escándalo, porque fue un escándalo de dimensiones internacionales, ¿no? Que el presidente recomendara abiertamente una criptomoneda que resultó ser una estafa, ¿no? O sea, cuando estaba respondiendo sobre eso, la intervención para indicarle qué era lo que podía o no podía responder, el hecho de que cuando se le hacen entrevistas se utiliza una cámara oficial, ¿no? Y después de chequear el video se le da al medio. Yo nunca lo viví, nunca, pero en la época de Menem y en la época de la Rúa, no, eso no sucedía. Eso es una forma de intervención eh, que roza, yo no sé si es un delito, pero por lo menos es una falta ética grave por parte del periodista, una cuestión de extrema obsecuencia. Una sola vez me pasó en mi carrera que me mandaron a adelantarle a un funcionario eh, las preguntas que le iba a hacer. Me acompañó mi jefe directo y cuando me dijeron, bueno, ¿qué me vas a preguntar? Yo encendí la cámara y le hice la entrevista directamente, o sea, me resistí a semejante cosa. Es decir, uno no puede terminar una investigación y decirle a una persona, bueno, mira, te vengo a hacer una entrevista, pero esto va a ser el centro del cuestionamiento, ¿no? Porque es como es entregar tu dignidad. Sí, es Es como no ser que, periodista, digo, en convertirte en un instrumento del poder, en un operador. Esto es lo que está ocurriendo. yo no sé si eso, digo, a ver, yo creo que hay cosas, a ese nivel errores no hay. Yo no sé si no lo hicieron a propósito para decir, al mandar todo el crudo, este pibe es nuestro, lo compramos. No sé si digo, hasta pienso eso, ¿no? Bueno, uno al final, hay situaciones que de tan burdas, uno termina pensando que pueden haber sido premeditadas, pero me parece que es sobreestimarlos. Lo cual, Te perdí ahí, estimarlos en un punto. Me después de... parece que, me parece que es sobreestimarlos. Yo no sé, hay situaciones que de tan burdas eh, te dan espacio para pensar que fueron premeditadas, pero me parece que en este caso no fue así. Yo creo que están enfermos de impunidad y que constantemente están ensayando distintas formas de provocación. A veces yo discuto con colegas que dicen que no hay que entrar en estas provocaciones, que no hay que contestar cuando la violencia que ellos diseminan circula por el lado de lo simbólico. Que lo importante es lo material, lo importante es el de financiamiento de las jubilaciones y pensiones, que lo importante es el financiamiento de los tratamientos de asistencia a personas con discapacidad,
y de sus pensiones, que lo importante es el de financiamiento de educación universitaria. Bueno, a mí me parece que lo material es tan importante como lo simbólico, porque la victoria en el plano de lo simbólico es lo que permite que después puedan avanzar en lo material, o que puedan avanzar más en lo material. Vos fíjate cómo hay un sitio de memoria que es protegido por la UNESCO, y cuando se decía, bueno, pero no es tan grave, han ganado solamente con la sorprendente victoria y preocupante victoria de Adorni, han ganado solamente en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera van a tener mayoría, pero empoderados por esta victoria simbólica, en el plano de lo simbólico, avanzaron sobre un punto de referencia de las políticas de memoria, verdad y justicia. Inmediatamente se consideraron autorizados, habilitados para hacerlo. Volviendo a la cuestión de los medios, que es lo que estábamos tratando, yo creo que todos los gobiernos han tenido instrumentos para difundir su visión del mundo y para defender sus políticas de manera prácticamente acrítica, pero este gobierno ha tenido una particularidad. Hay profesionales del periodismo que no son precisamente progresistas, a los que ellos han instantáneamente expulsado gente que podría haberlos defendido, que podría haber defendido algunas de sus políticas, a los que han estigmatizado, diciéndoles mandriles, diciéndoles imbéciles, diciéndoles ignorantes, sobre todo a mujeres. Hay muchas mujeres que han sido perseguidas por los trolls pagos del presidente, y eso sí que cobran con la nuestra, ¿no? O sea, la gente de Caputo y la gente de Santiago Oria y toda esta gente de Adorni, que creo que somos como 260, si no 300, muchachos y muchachas que están 24 horas monitoreando las redes sociales y las plataformas como para estigmatizar, criminalizar, exponer a quienes osan expresar algún tipo de disidencia. Recuerdo que en la última audiencia pública de la Defensoría del Público, la situación en mayo del 2024 era tan grave que participaron para exponer la situación extremadamente frágil de la libertad de expresión Jorge Fontevecchia, Silvia Mercado, Jorge Lanata, Mercedes Ninzi, gente que no se puede calificar de kirchnerista en absoluto, y sin embargo estaban sumamente preocupados por la libertad de expresión. Bueno, por la eliminación mentirosa, ahora vemos que fue mentirosa, de la pauta de publicidad oficial, porque ahora hay campañas millonarias de Banco Nación y de YPF, y se le asignan especialmente a los amigos, a los medios amigos. Sí, claro, y lo de YPF hasta es muy loco. YPF de los medios comunitarios. Decía que lo de YPF es muy... Hola, sí, decía que lo de YPF es muy loco porque ni con Macri dio pérdida, a pesar de que hizo un retroceso en materia de desarrollo, y con Milei por primera vez desde que está estatizada está dando pérdida y hace campañas multimillonarias de publicidad para como una forma de pagarle a los medios que asumen la defensa del gobierno, sí. Y a periodistas, ¿no? Sí, a mí lo que me parece muy preocupante es que nosotros no estamos tomando conciencia de que el presidente está esparciendo discurso de odio, y que el discurso de odio, cuando es discurso de odio, eso que decimos, esto es discurso de odio, realmente no es. Hay un test, se llama test de Rabat,
estructurado por Naciones Unidas con 6 puntos que establecen claramente qué es el discurso de odio y qué no es, y si uno somete el discurso, las declaraciones recurrentes en las redes, en los medios de comunicación, en los foros internacionales de Milei, claramente responden a esta prueba de si es discurso de odio o no es discurso de odio. Esto es incitación a la violencia. Y fijémonos lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Cuando han asesinado a una legisladora demócrata y a su marido a resultas de los repetidos e insistentes discursos de odio que disemina su presidente. Es decir, hay más de un loquito suelto. Y si nosotros hacemos correr el test de Rabat, el test de discurso de odio, por las incitaciones a la violencia contra el periodismo de Milei, vemos que sería deseable que algún fiscal interviniera, porque hay una factibilidad de que esto se convierta en violencia en el mundo real. De la misma manera que cuando dijo que los homosexuales que adoptaban o gestaban niños eran pedófilos en el foro de Davos en Suiza y hubo violencia contra los homosexuales, de la misma manera que cuando se decía Cristina chorra, 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 yegua, chorra, 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 aparecieron los copitos que no aparecieron de la nada, pero nadie investiga de dónde aparecieron, quién los financió, que esto es realmente preocupante porque hay gente que está involucrada, familias que están involucradas en el poder, legisladores que fueron escuchados diciendo algo que no fue investigado. O sea, acá evidentemente hubo un complot, pero sobre las mentes febriles de estos jóvenes prendió este discurso de odio. Constantemente yo me pregunto cuánto más hará falta para que este discurso verdaderamente estigmatizante y violento tenga consecuencias irreversibles. Fijémonos de qué manera las fuerzas de seguridad se sintieron empoderadas como para hacerle estallar la cabeza a Pablo Grillo. Fijémonos lo que le pasó a Roberto Navarro, después de que el presidente dijera la gente no odia lo suficiente a los periodistas. ¿Qué significa no odiar lo suficiente? Es escalofriante y muy preocupante. Y repito, algún fiscal debería analizar si no se trata de un delito. Si esta apelación, incitación constante a la violencia contra un sector no es delito. Te pregunto esto, en este continuo donde vos dijiste algunos periodistas que podrían haber apoyado al gobierno, ¿no crees que Milei pega a esos periodistas porque a pesar de tener cierta cercanía, por lo menos en lo liberal, detrás de esos discursos de esos periodistas o lo que dicen de Milei, hay algún sector económico importante de la Argentina que no está de acuerdo con lo que hace Milei o quiere que Milei haga más o que Milei haga más a favor de ellos? ¿No crees que ocurre eso? Digo, podría dar un nombre, Longobardi. No se me ocurre, a ver, digamos, digo, no se me ocurre. Con lo cual no digo que lo de Milei esté bien, está claro, lo de Milei es una barbaridad. Yo te voy a decir una cosa, puede haber algún sector económico que no esté ganando muchísimo con Milei y que quiera ganar mucho más y que Milei crea que estos periodistas son soldados de ese sector, de ese grupo económico. Pero Milei, que se presentó como un hombre antisistema y así engañó y condujo como corderos, porque viste que él dice yo no vine a conducir corderos sino a despertar leones, y así enardeció a sus seguidores que en la soledad de sus cuartos y en relación exclusiva con sus computadoras después votaron por él, porque nada, yo
con franqueza pienso que la pandemia y el aislamiento le generaron un daño importante a los jóvenes en términos de pensar que uno puede salvarse solo, ¿no? Al contrario de lo que dice el Eternauta, sí. El Eternauta, nadie se salva solo. Ahora, ni bien accedió al poder, el que despotricaba contra la casta y la insultaba se alió a la casta. ¿Quiénes contrajeron la deuda externa en la época de Macri? A quien él denostaba. A Patricia Bullrich, su ministra favorita, le decía montonera asesina que te ponía bombas en los jardines de infantes. Y después terminó abrazado con ella. Con Macri se distancia y se acerca en función del el clima o las necesidades electorales, porque se distanció en la ciudad de Buenos Aires, se decía barbaridades y después van a ir juntos en la provincia porque les conviene. Milei, que denostaba a los grandes grupos económicos y a la casta, a lo que él llama la clase política, la casta, inmediatamente la subió a su gobierno. Y quienes criticaban a Milei o en la intimidad de sus hogares, incluso ahora lo critican, no paran de hacer ganancias burdas, extraordinarias. Ahora, este hombre está poniendo en peligro nuestras vidas. A mí me gustaría decir que hace poco hice un viaje a la Mesopotamia y fui testigo por falta de mantenimiento de las rutas de 2 accidentes gravísimos. Me gustaría que se llevara un registro de cuánta gente está muriendo por falta de mantenimiento de las rutas. Me gustaría también que se llevara un registro de cuánta gente se está muriendo por no poder acceder a un tratamiento médico o a las medicinas que necesita para sobrevivir. O sea, o cuánta gente se está enfermando porque no puede pagar la calefacción. Porque si uno necesita de la electricidad para calefaccionarse directamente se muere. Yo no paro de sorprenderme por las boletas de luz que estoy pagando. O sea, nos están atacando por todos lados, se están llenando los bolsillos. Y que la verdad es que no señalar esto claramente es ser cómplice de un ataque a las clases populares sin precedentes en la Argentina. Y esto en términos de vida es muy importante. Yo creo que el número de personas que viven en la calle, el número de personas que van a los comedores populares, el número de personas que hacen colas interminables en los hospitales porque son clase media que tuvieron que bajarse de las prepagas que son impagables y no se les pone un límite. O sea, hay tanto para decir. La desregulación del uso de la tenencia de armas es escalofriante. Que las armas semiautomáticas uno no se pueda cargar por internet. Es una cosa que tiene consecuencias en la vida de la gente. Tiene consecuencias. Sí, y te pregunto... Estas consecuencias van a ser muy difíciles de revertir. En términos de libertad de expresión, yo creo que hay una salida, que son las redes, que son los streaming. Hoy en día ya no se necesita un gran capital para abrir un medio de comunicación. Y si uno disemina el mensaje correcto, tarde o temprano, ese mensaje llega, depende de uno, simplemente. Hoy el otro día le estaba preguntando a mi hijo, que es colega, con $6.000 o $7.000 uno puede armar un estudio de streaming en su casa. O sea, francamente ya no se necesita más concursar ante el ENACOM por una frecuencia si uno quiere tener una radio. Porque uno puede tener una radio por streaming. Esto tiene sus contras, sí, porque si uno decide abrir un streaming para diseminar discursos de odio, también puede, y esto está desregulado. Pero bueno, podríamos hablar muchísimo de esto, pero me parece que hay una suerte de democratización, que las nuevas generaciones ya no escuchan radio ni miran televisión,
y que esto en cierta forma las protege de ciertos discursos que son bastante dañinos y que le restan muchísima influencia a los medios más poderosos y que están creciendo ciertas expresiones independientes que ojalá las sigan siendo, porque cuando los grandes medios se den cuenta de que esto puede ser un gran negocio, empezar a invertir en streaming también, ¿no? De hecho, o sea, muchos lo hicieron. Sí, lo están haciendo, hecho, sí, lo están haciendo. Lo están haciendo, sí. Ese es un Che, nuevo fenómeno. te quiero preguntar esto. Digo, vos como analista que sos de las audiencias, de los públicos y mirás otras cosas. A mí me tiene sorprendido algo. A Macri, por mucho menos que esto, hubo una clase media que lo abandonó y después mediante el terror, después de aquel entre las PASO y la General, hay que reconocer que recuperó bastante con una campaña del miedo, del terror. Digo, ¿por qué lo están aguantando tanto a este tipo? Como Ser Ayer dice que con 375.000 pesos eso se puede vivir. Claro, él se olvida de decir que hay que ponerle otros 375.000 de alquiler y hay que ponerle otros 375.000 de medicamentos y servicios de mínima, o sea, 1.000.000 de pesos de mínima para sobrevivir en la Argentina de hoy. Digo, ¿por qué lo está aguantando tanto esta clase media que, como dijiste vos, digo, y me incluye, hoy lo hablaba con el cajero del supermercado yo, de que el gas y la estufa eléctrica no se pueden prender, o el aparato de aire acondicionado frío-calor no se pueden prender porque después la factura te asesina. ¿Por qué lo están aguantando tanto? Bueno, yo creo que en principio hay que ver cuáles son los discursos que prenden, y yo creo que hay un sector de la clase media que es profundamente antiperonista y que cree en este discurso de la meritocracia y que reniega de las políticas sociales, sin darse cuenta que se ve beneficiada por las políticas sociales que se originaron en el peronismo, que se ve beneficiado por el aguinaldo, que se ve beneficiado por las vacaciones, que se ve beneficiado por la jubilación del ama de casa, por una estructura de educación pública que todavía se sostiene, con muchísimo sacrificio, pero se sostiene, y que es por eso que fueron tan masivas, por ejemplo, que fue tan masiva la manifestación de apoyo a la universidad pública, ¿no? Tan masiva y tan transversal, porque es algo que está en el ADN de los argentinos. Me parece que sí, que es esto, me parece que hay algunos votantes de Milei, votantes en blanco, que están reflexionando. En un punto están reflexionando, que se están tomando su tiempo. Tenemos que tener en cuenta que recién va 1 año y medio de gobierno. Hay gente que todavía le da cierto crédito, hay que darle un poco más de tiempo. Mirá cómo bajó la inflación, mirá cómo volvió el crédito. Hay gente que no entiende los tecnicismos de la economía, o de la poca factibilidad de que este modelo se sostenga. El dólar barato, la posibilidad de viajar al exterior. Me decía un amigo italiano que no se puede volver a Roma porque no puede encontrar, está todo reservado, no puede encontrar pasajes, y no son italianos los que vuelven allí, sino que son argentinos que se van de vacaciones. Entonces esto me genera reminiscencias del menemismo, ¿no? Del DM2, del vamos a Miami, del vamos a Brasil, etcétera, etcétera, mientras hay otros sectores que se están moviendo. El sector turístico nacional, no hay turismo receptivo prácticamente, porque los precios son prohibitivos. Y entonces, bueno, qué sé yo,
como decíamos al principio, hay algunas chispas, hay algunos catalizadores, hay algunos rizomas, como decía Alcira Argumedo, que de repente te sorprenden. Y me parece que esto es lo que va a pasar. También es verdad que hay mucha gente que está liquidando sus dólares, cosa que le conviene al gobierno, está cambiando los dólares que saca del colchón para llegar a fin de mes, porque de otra manera no puede. El otro día me estaban diciendo, y después vi el aviso, que para un puesto jerárquico con 5 años de experiencia en un canal bastante importante, para ser responsable de un turno, estaban ofreciendo como monotributo, olvídate de la relación de dependencia y los beneficios sociales, facturando como monotributo 1 millón de pesos, trabajando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Seguramente piden título universitario, seguramente te piden algún idioma. Bueno, o sea, la gente que está buscando trabajo ahora está desesperada porque el sueldo que le ofrecen a cambio de jornadas extensísimas no alcanza para vivir. En una de estas famosas tiendas, cadenas de tiendas de herramientas, artículos de construcción, etcétera, etcétera, el otro día me decían que un vendedor gana 800.000 pesos y un supervisor, 1.300.000. Entonces, digo, la mitad de ese sueldo se te va en alquilar un departamento en Capital, porque los alquileres son prohibitivos. 600.000 pesos por 2-3 ambientes, a eso le tienes que sumar las expensas, que son impagables. El transporte, o sea, hay gente que deja de ir a trabajar porque no puede pagar el transporte. O sea, porque se le da la plata en transporte y si tiene que comer fuera de su casa, Dios me libre. O sea, uno multiplica el gasto de un día, lo que invierte un laburante para ir a trabajar, y dice, y bueno, la verdad que no sé si no conviene quedarse en la casa. Por eso también la cuestión del home office, tanta gente que trabaja desde su casa, y por eso también, desde el punto de vista de la organización sindical, esto es letal. La gente no se junta. Y de la formación profesional, porque en el periodismo, vos sabés que uno aprende mucho de los compañeros de la redacción. Pero claro. ¿Cómo aprenden estos pibes? ¿De quién aprenden? Yo me formé al lado de Santo Biasati, al lado de Enrique Drech, escuchándolos hablar, escuchándolos entrevistar, de Mónica, de César. ¿Cómo estos chicos de quién aprenden? Mandando mensajitos de WhatsApp para hacer un reportaje. Yo te digo, a mí me da vergüenza a veces el nivel de los pibes cuando llaman para entrevistarte. Se equivocan en tu nombre, en tu cargo, no saben, o sea, me pasaba cuando era defensora del público, que no sabían lo que era la defensoría. Yo, no te pido mucho, lee Wikipedia, no te pido que te informes, no. Simplemente cuando vas a entrevistar a una persona, fíjate si lo que dice Wikipedia te cuadra más o menos con lo que pretendés de esta entrevista. No estás llamando a una persona que no corresponde porque su expertise, su recorrido, su función no tiene nada que ver con lo que le querés preguntar. No sé, es así. Si estás solo en tu casa, nunca pisaste una redacción, armás una nota, no tenés con quién consultar, no tenés a quién recurrir en términos de modelo, de referente, ¿no? Es muy triste la época que está transitando el periodismo, y la verdad que el otro día hicimos un encuentro de mobileros de radio y televisión, de los que empezamos en los 90 en la profesión, y nos decíamos que qué suerte tenemos de haber transitado esa época,
¿no? De haber transitado una época gloriosa al periodismo argentino donde teníamos de quién aprender. Esos 90 en los cuales Minci le decía Vladimiro a Corach, ¿te acordás? Increíble. Era muy buena esa. Sigue siendo igual de impertinente. Puede estar donde esté, pero es querible. Sí, totalmente. Che, para ir cerrando, ¿cómo te imaginás, este futuro de Cristina y el peronismo, que vos creo que fuiste demasiado optimista cuando dijiste se unieron todos? Me parece que ante el ataque sí, se unieron todos. Tenemos que tener mucho cuidado en entusiasmarnos con los candidatos a elegir, ¿no? Porque no fue mal con Alberto Fernández y mira dónde terminó Scioli, ¿no? No te puedo decir mucho más. Tengamos cuidado con agachar la cabeza y seguir las indicaciones de quien nos diga que tenemos que votar. Esta vez me parece que tenemos que, unidos, encontrar coincidencias, evaluar los escenarios, pero también elegir bien los candidatos. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. No, gracias a vos, un gran abrazo y muchísimas gracias por esta nota. Gracias, Miriam. Abrazo. Chao. Chao.